Hechos capítulo 12. Y si le llegó allí a su WhatsApp el archivo PDF, se va a encontrar que el tema que vamos a desarrollar en la mañana de hoy lleva por título La oración de la iglesia a favor de los misioneros. La oración de la iglesia, ¿cómo es? A favor de los misioneros. Hemos venido durante este mes hablando acerca de la necesidad de orar por las misiones. Hace unos días veíamos los elementos o las razones por las cuales debemos orar, pero la Escritura también nos motiva a que esa oración sea permanente, sea constante por los misioneros. Sabemos que es una labor importantísima, tal vez la más importante de cualquier otra función. ¿Son necesarios los arquitectos? Sí. ¿Son necesarios los profesores? Muy seguramente. ¿Son necesarios los cocineros? ¿Son necesarios los obreros, los operarios, los vendedores? Son funciones y son profesiones necesarias, pero la función de predicador, de misionero, es fundamental, porque sin ella no se predica la palabra de Dios. De hecho, así lo dice Pablo, ¿no? ¿Y cómo creerán si no hay quién? ¿Quién les qué? ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Y ahí entra en función, o la función de la iglesia, enviar misioneros, enviar predicadores, pero también orar por ellos. Y quiero que en esta mañana leamos esta porción de la Escritura, Hechos 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Vamos a leer aquí algo que nos ayuda o nos ayudará a motivarnos a esa oración. Dice la palabra del Señor, Hechos 12, desde el 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y sacando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro,
de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bendito Dios. Padre, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Y la colocamos delante de ti, Señor, para que ella sea expuesta en nuestros corazones para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les decía al inicio, este pasaje nos muestra la necesidad de orar. La necesidad de orar. Y precisamente la oración tiene una función dentro de la iglesia. También como lo tiene la adversidad, la dificultad. La iglesia en ese momento estaba pasando por una situación bastante compleja, lo que pudiéramos llamar un cóctel de desgracias. Primero, dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La iglesia estaba siendo perseguida y maltratada. Pero además dice que Herodes mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Entonces una muerte. Pero adicionalmente a eso, Pedro es echado a la cárcel para luego también ser enjuiciado y para ser también, como Jacobo, ejecutado. Entonces, vemos allí circunstancias difíciles. Y muy seguramente, como algunas veces a nosotros se nos ocurre, a alguno de los hermanos de la iglesia en Jerusalén se le ocurrió también la pregunta: ¿por qué Dios permite esta desgracia o estas desgracias? Y la respuesta está en el mismo texto, porque allí nos muestra que el propósito precisamente de la adversidad en las misiones y en cualquier circunstancia del cristiano es llevar precisamente al cristiano ¿a qué? A orar, a la iglesia a orar. Mire, hermano, la iglesia siempre ha estado en persecución desde sus inicios. Siempre fue perseguida, siempre fue humillada, vejada, encarcelada. Vemos la gran persecución de la iglesia arrancando en el momento en que Esteban es apedreado, y desde allí dice que fueron y sometieron a los hermanos de la iglesia de Jerusalén a la mayor persecución, tanto así que fueron dispersados por toda la tierra de Judea y Samaria. Hasta allí llegaron todos los hermanos perseguidos, a excepción de los apóstoles. Pero toda la iglesia allí fue perseguida. Y desde ese momento, la iglesia siempre ha sido perseguida, siempre ha sido humillada. Y la razón es sencilla. El mundo aborrece a la iglesia porque la iglesia es el espejo del alma del mundo y le hace mostrar la condición en la que se encuentra. Y no hay nada más aborrecedor que ver su propio pecado. No hay nada más terrible para el pecador que verse reflejado en su pecado. Y lo que hace la iglesia es reflejar, es mostrar el pecado del mundo, de su condición delante de Dios. Y por eso el mundo le aborrece. Eso es lo que dice el apóstol Juan cuando en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice algo interesante, querido hermano. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. Qué versículo tan bonito, ¿no? Tan motivador. Pero ahí mismo en ese versículo cierra con algo interesante. Dice, por esto, o sea, por ser llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron o no le conoció a Él. Ahora, cuando aquí está diciendo no nos conoce, no significa que pasemos inadvertido o que nadie sepa su nombre o mi nombre. La palabra conocer en la Biblia es tener una relación íntima con alguien. Y cuando dice aquí que por eso el mundo no nos conoce, es decir, lo que está diciendo es que el mundo no tiene una relación directa e íntima con la iglesia porque tampoco lo tuvo ni lo tendrá con Cristo, con Dios. El mismo apóstol Juan dice en Juan 3:19 que esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? El que la luz vino al mundo y ¿qué? Y el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque la luz lo que hace es colocar en evidencia las obras malas. Entonces, por tal razón, no es extrañar o no podemos extrañar o que esto hubiese pasado o que esto siga pasando hoy día, porque el mundo aborrece la iglesia. Y muy rápidamente Herodes se dio cuenta de esto. Mire, aquí nos está hablando de Herodes, pero la Biblia realmente habla de 4 Herodes. El libro de Hechos habla de 4 Herodes y a veces nos podemos confundir. Y yo quiero hacer mención de todos ellos o algo de parte de ellos para que usted tenga una referencia de lo que era esta familia. Una familia distinguida, con unas características bien especiales. Primero estuvo Herodes el Grande. Herodes el Grande tenía algo bien interesante, era un megalómano, era un narcisista, tanto así que su reinado lo fundamentó en 2 cosas, principalmente. La primera, hacer grandes construcciones. Construyó Cesarea, la ciudad dedicada al César, una ciudad costera. Construyó o reconstruyó más bien y amplió el templo de Jerusalén. Duró 46 años, según la referencia bíblica, haciendo este templo o reconstruyendo el templo. Y también construyó algunas fortalezas como Masada, como Herodión. Y él allí colocaba él quería pasar a la historia como el gran constructor de Israel, ¿cierto? Pero también tenía esa megalomanía, ese narcisismo, esa egolatría lo llevaba también a tener un síndrome de persecución. Se sentía perseguido, tanto así que mató a su esposa, a la que según los historiadores decía que amaba con locura, y a sus 2 hijos, Aristóbulo y Alejandro. Interesante, ¿no? Entonces, podemos ver que este hombre que es capaz de matar a sus propios hijos y a su esposa, pues no se le dificultó dar la orden para que mataran a todos los niños nacidos 2 años antes en Belén y a sus alrededores. Cuando los magos le dijeron que allí había nacido el rey de Israel. Él era el rey en ese momento. Digo, ¿cómo así? Si yo soy el rey, ¿cómo van a hacer aquí otro rey? Ya me eché encima 3 muertos, a mi mujer y a mis 2 hijos. Pues no se me va a hacer fácil ahora echar también encima otro resto de muertos. Y mandó a asesinar a niños inocentes para con esto asegurar su reinado, como si esto dependiera de él. Este hombre, cuando muere, lo suceden sus 3 hijos. O sea, su reino fue dividido en cuatro reinos, y por eso 3 de sus hijos, los cuales se denominaron tetrarcas, porque eran reyes solo de una porción de Israel. Estaba allí Arquelao, estaba también Felipe y estaba Herodes Antipas, que es el que también hace mención aquí la escritura, haciendo referencia a que Herodes Antipas, le quita a su esposa
o la esposa a su hermano. Se la roba, así de sencillo, que a su vez era su sobrina. Interesante la familia, ¿verdad? Bastante distinguida esta familia. Y luego encarcela y manipulado por Herodías, su esposa, o la que no era su esposa, sino la de su hermano, decapita ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la razón o el pecado, el delito que cometió Juan? Denunciar el pecado de Herodes Antipas, decirle, no te es lícito tener esa mujer porque es la de tu hermano, es de tu hermano. Entonces, por ende, el mundo aborrece la denuncia del pecado de los hombres de Dios, de la palabra de Dios. Entonces la iglesia está bajo persecución y la iglesia es perseguida, o la razón por la cual es perseguida es precisamente porque predica la verdad. Y la razón por la cual matan a Esteban es precisamente después de un sermón. No lo encontraron robando, no lo encontraron haciendo ningún tipo de fechoría, sino precisamente predicando la verdad de Dios y diciéndole al pueblo judío que aquel que ellos habían matado, a Jesús de Nazaret, precisamente era el Mesías, era aquel que ellos esperaban, el autor de la vida. Ellos habían matado. Pero debemos entender, queridos hermanos, que aunque la verdad es que el mundo persigue a la iglesia y la iglesia es perseguida porque predica la verdad, la persecución y toda dificultad está dentro del propósito de Dios porque nos lleva a orar como iglesia de manera continua, que fue lo que hizo la iglesia en ese momento. Pero seguimos nosotros hablando de los Herodes. Luego vino Herodes Agripa, que no era hijo de Antipas, sino hijo de Aristóbulo, el que había muerto por su padre. Es decir, este es nieto de Herodes el Grande. Y este Herodes Agripa es precisamente el que mata a Jacobo. Es el que mata a Jacobo. Y vemos que no solamente él hace este delito, sino que él rápidamente entiende que esto que acaba de hacer en el versículo 3 dice que esto había que agradado a los judíos. Mire, no agradó a los gentiles, no agradó a las rameras ni a las prostitutas, no agradó a los publicanos, que eran los seres más despreciables. Según ellos mismos, ¿agradó a quiénes? A los religiosos judíos. A los religiosos. Estaban agradados. Y como Herodes le interesaba estar bien con ese sector para poderse sostener como rey, a él no le interesaba que hubiesen sublevaciones, rebeliones. Entonces dijo, ahí es donde está la respuesta. Ahí es donde tengo que hacer. Entonces ya maté a Jacobo, ya perseguí a algunos, ahora me toca darle duro a uno de los duros, a Pedro, y lo voy a echar preso. Pero como era la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua, venían luego 7 días en la que el pueblo de Israel comía solo pan sin levadura. Y como hoy día, en ese entonces les importaba más lo que comían antes de lo que hacían, entonces él dijo, bueno, lo matamos, pero lo matamos después ¿de qué? De la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Entonces hoy dicen, no, pues en Semana Santa no hay que comer carne, ¿no? Pero hagamos otras cosas que son peores. Y como siempre, limpiando el vaso por fuera. El ser humano limpia el vaso por fuera, pero por dentro está lleno de inmundicia. Y que el Señor nos lleva a través de su palabra a limpiar nuestro vaso, nuestra vida también por dentro, hermanos. Cada día que nos ayude, porque estamos expuestos al mundo y permanentemente estamos siendo ensuciados, expuestos. Entonces dice aquí que habiendo tomado preso lo puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de soldados,
y cada grupo era de 4, es decir, 16 hombres para un solo hombre. Un hombre desarmado, solo tenía la arma o el arma, su arma era la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero era más peligroso que la espada con la que le voló la oreja a Malco. Y esto lo entendían ellos y lo entendía Herodes, y por eso fue puesto allí, porque era un hombre demasiado peligroso para la condición, para la posición religiosa, para la posición política de la época, y necesitaban callarlo. Y no era solo suficiente meterlo a la cárcel, cárceles que eran realmente inhumanas, en donde ni siquiera entraba la luz, no había, algunos morían asfixiados porque no entraba buen aire, el olor era fétido, eran expuestos a olores de orina, de materias fecales. Y dice aquí que estos 4 soldados, o estos 4 grupos de soldados, muy seguramente para relevarse cada 3 horas, entonces le custodiaban. Y se dice, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, ya lo decíamos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hizo? La iglesia oraba. La iglesia no tenía ningún influencia con los jueces o con Herodes, o no tenía un ejército, no tenía un comando de asalto para sacarlo. Lo único que hizo la iglesia fue lo que tiene que hacer siempre, orar. La iglesia oraba sin cesar, la iglesia oraba incesantemente, y ese es el llamado que nos hace el Señor como iglesia, hermanos, orar permanentemente por nuestros misioneros, por nuestros pastores, por la iglesia. Pero en medio de esa dificultad, la Escritura nos muestra que Dios responde esas oraciones. Muy seguramente no siempre como nosotros querramos. En una oportunidad, Capital Humano me llamó a mí, trabajo en una empresa, y me llamó y me dijo, mire, uno de sus colaboradores, de las personas que están subalternas a usted, se está quejando que usted no le dio una respuesta a una petición, a una solicitud que él hizo. Me quedé yo pensando y le dije, bueno, ¿y cuál fue esa solicitud? Y me la comunicaron. Y yo le dije, yo sí le di respuesta a esa solicitud. Y la respuesta fue no. Porque un no también es una respuesta, ¿sí o no? Porque no necesariamente todo lo que nosotros pedimos es lo que necesitamos, o lo que es, o lo que se requiere, o lo que es justo. Nuestras oraciones muchas veces, nuestras solicitudes muchas veces nacen no de la necesidad, sino de la necedad. Y Dios responde siempre, pero no necesariamente como nosotros queremos. Porque Jacobo murió decapitado, pero Pedro, como veremos, vivió. Pero al final Pedro también murió, ¿cierto? Solo que en los propósitos de Dios todavía estaba que Pedro no muriera. Pero la tradición cristiana nos dice que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Pero murió, ¿cierto? Entonces, el Señor cumple sus propósitos incluso a través de la oración. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar y que el Señor responda. Pedro estaba entonces, ya lo decíamos, bajo una estricta vigilancia entre soldados y estaba sujeto por cadenas. Miren lo que dice aquí en el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, en el 6, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Mire el nivel de custodia de Pedro. No sé si algún hermano aquí haya trabajado como, ¿cómo se llaman los guardias del IMPEC? No sé si alguno haya tenido que dormir dentro de una celda con el preso. No creo. No creo. Ellos deben tener sus lugares
sus garitas. Pero mire, en el caso de Pedro, los mismos soldados estaban dentro de la celda y la costumbre era que, según el nivel de peligrosidad, el soldado se encadenaba, o mejor, el preso se encadenaba al soldado, a un soldado. En este caso, Pedro estaba en medio de ¿cuántos? De dos. Era muy peligroso Pedro, sujeto con cadenas, no solamente, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, o sea, dos más afuera, dos adentro y dos afuera. Pero mire lo que sucede, no importa las circunstancias ni la dificultad que podamos estar atravesando. Mire lo que dice la Escritura. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó. Oye, interesante, ¿no? Eso me lleva a preguntar, ¿cuál fue la actitud de Pedro en la cárcel? ¿Cuál creen ustedes que fue? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? Ahí nos da una idea. Dice que el ángel se apareció y resplandeció. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo veo una luz, me despierto, ¿no? Pero Pedro no se despertó con la luz del ángel. Dice ahí que el ángel le tocó, ¿qué? Oiga, Pedro, despiértese. Es decir, el sueño de Pedro era plácido. Y yo me acordaba o me acuerdo de ese salmo o ese versículo en el Salmo 3, versículo 5, que dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Yo creo que esa era la... Sí. Entonces, Pedro estaba tranquilo, descansando en la providencia de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, incluso entendiendo que podría morir ese día, porque ese día iba a ser sacado para presentarlo en juicio ante el pueblo. Pero si él entendía que esa era la voluntad de Dios, él pudo dormir ¿cómo? Tranquilo, tranquilo. Entonces el ángel lo despertó, tocándolo en el costado, diciéndole, levántate pronto, y las cadenas se soltaron de las manos. El Señor obra de manera que nosotros no entendemos. El Señor tiene el poder para actuar en nuestras vidas. La función de la iglesia y el creyente es orar al Señor para que Él responda. Pero no solamente el Señor a través del ángel rompe las cadenas o tira las cadenas o hace que se caigan las cadenas, sino que además el ángel guía a Pedro, dice, y le dice, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero dice aquí que no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía ¿qué? Una visión. Pedro ya había tenido visiones del Señor, ¿no? Ya había visto un lienzo abierto con todos los animales y una voz que le decía, caza y come, levántate, caza y come, ¿cierto? Y pensaba que era algo similar, que estaba soñando, pero no era real, era un hecho real que el ángel un ángel de Dios, no el ángel del Señor, un ángel de Dios había ido allí a sacarlo de la cárcel. Y dice aquí, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, ¿no? O sea, ni en D1. ¿Usted ha ido a D1? Sí, yo creo que sí.
Usted entra y se abre la puerta, ¿sí o no? Así pasó, solo que esta no era una puerta de aluminio con un sensor, era una puerta de hierro. Dice aquí, la puerta de hierro que daba a la ciudad, muy pesada y muy seguramente con cerrojos, con cadenas, con candados. Dice, se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego ¿qué? El ángel se apartó de él. Se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Él entendía que no solamente el mal venía de un hombre, de Herodes, sino incluso de todo un pueblo. Ese mismo pueblo que crucificó, que ordenó liberar a Barrabás y crucificar a Jesús, ese mismo pueblo no iba a tener ninguna restricción, no se iba a restringir en decirle crucifíquenlo también o decapítenlo, asesinen a ese tipo, a ese rebelde. No resistimos sus palabras, no resistimos la verdad que dice. Y es que Pablo, haciendo referencia a esto, él dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres, porque los hombres con injusticia tratan de detener la verdad de Dios. Y luego dice, porque de lo que de Dios se conoce, de lo que de Dios se hace evidente, él mismo Dios lo ha manifestado. Romanos 1, versículos del 18 en adelante. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Dios se lo manifestó. Y aquí está hablando de Dios mostrándose a través de la naturaleza. Mire lo que dice en el 20, porque las cosas invisibles de Él, lo que no alcanzamos a ver de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. ¿Cómo podemos ver su eterno poder y su deidad? Se hacen claramente posibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene nadie excusa de decir que no existe un Dios. Si yo voy por la calle y me encuentro este aparato botado, nunca he visto un aparato de estos, y pronto me doy cuenta que sirve para llamar por teléfono, ¿cierto? Entonces a mí no se me ocurriría, ni a usted tampoco, de decir, ¿cómo ha evolucionado este aparato? Yo me acuerdo que antes era un disco, ¿cierto? Se marcaba con un disco y nuestros abuelos le daban la vuelta a una manivela, ¿cierto? Y mire, él solo se creó, apareció en un momento, y no solo apareció en algún momento, sino que además ha evolucionado solito. Y mire, ya es un smartphone, es inteligente, desarrolló inteligencia. Uno simplemente le dice el nombre y marca a la persona. Qué inteligente es, y él mismo aprendió. Nadie, ¿no? O el que lo diga, ¿se le considera una persona cuerda? No, un loco. Pues todos están locos precisamente, o la Biblia los llama necios, según este texto, aquellos que dicen que nosotros estamos aquí porque aparecimos en un momento, caminábamos en cuatro patas y a alguien se le ocurrió enderezarse y luego se nos cayó la cola y luego empezamos a hablar y se nos cayeron los pelos y ahora entonces somos inteligentes por nosotros mismos, ¿cierto? Y mire lo que dice aquí. Pues habiendo conocido a Dios por medio de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su ¿qué? Necio corazón. Necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, nuevamente vuelve y dice, si de pronto no entendieron, si de pronto no escucharon, si de pronto no leyeron, dice, se hicieron necios. Y David dice algo interesante. Dice el necio
en su corazón, ¿qué dice? ¿Qué dice el necio? No hay Dios. No es el ateo el que dice que no hay Dios. Es el necio. Porque no hay ateos. Y no es porque cuando se está muriendo o tiene un accidente llama a Dios, ¿no? Sino porque la realidad ontológica del ser humano es que siempre va a necesitar un Dios, solo que Él es el propio Dios de sí mismo. El que se llama ateo se considera a sí mismo como Dios. De tal manera siempre hay un Dios en su corazón. Pero aquí nos dice que ese que dice que no hay Dios, con sus palabras, no con su corazón, la Biblia lo llama necio, no lo llama ateo. Y en el 23, entonces se manifiesta esa necedad en su conducta. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y yo le invito para que en su casa lea a partir del 24 cuál es la consecuencia de esto. Pero le digo así simplemente. En la primera parte dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces, querido hermano, esa es la realidad del pecado, pero también la realidad de la iglesia y de quienes predican frente a ese mundo que aborrece la luz de Dios, la luz de Cristo, y ama las tinieblas. Pero veamos, hermanos, cómo el Señor, luego de librar a Pedro, librándolo de la mano de Herodes, librándolo de la mano del pueblo judío, ahora el efecto que tiene esta respuesta milagrosa en el pueblo de Dios. Dice, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Ellos estaban qué? Orando por Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Ella sí creyó que era Pedro, pero de la emoción, del gozo que tenía, salió corriendo. Pero los de adentro, ¿qué hicieron? Ellos le dijeron, ¿estás qué? Estás loca. Ellos estaban orando por la liberación de Pedro, y el Señor libera a Pedro y ellos le dicen, no, estás loca. El nivel de fe de la iglesia, ¿no? Pero el Señor tiene misericordia de nosotros, hermanos. Él sabe que somos débiles. Hay un texto donde dice, creo que Jesús le dice al padre del endemoniado, ¿tú crees? Y él le dice, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Parece una ¿cómo se llama? Una contradicción, ¿no? Yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O dicho de otra manera, yo tengo algo de fe, pero tengo también dudas, y esa es la realidad del creyente también. Luchamos contra la incredulidad, aunque en nuestro corazón Él nos ha puesto fe, la fe para colocarla en Cristo para salvación. Pero a veces esa fe en las circunstancias es necesario que Él nos la fortalezca, que Él nos la coloque en nuestro corazón para descansar en Él. Así como ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que era así. Entonces, finalmente ellos dijeron, bueno, puede ser entonces un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos. La iglesia fue testigo de la respuesta de Dios. La iglesia pudo ver que Dios es suficiente para salvar a los suyos y para cumplir su propósito. El 17 dice, pero Pedro, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced esto a Jacobo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. La iglesia entonces con esto fue motivada.
Yo sé que el corazón de los hermanos allí en Jerusalén fue lleno de gozo al ver la respuesta de Dios, como también nuestro corazón, cuando Dios responde nuestras oraciones, nos llena de gozo, pero también nos llena de calma cuando todavía no hay respuesta. Por eso, tanto en una como en otra circunstancia, la iglesia debe orar. A manera de conclusión, quisiera leer esto. Dice: la iglesia está llamada a orar constantemente por la vida de todos aquellos que predican la palabra y a confiar en la poderosa y sobrenatural protección de Dios. Así también la iglesia que persevera en oración permanece, ¿qué? ¿Cómo permanece? Gozosa, motivada con la respuesta milagrosa de Dios. Hermanos, esa es nuestra motivación al orar como iglesia. Y yo me gozo cuando permanentemente en los diferentes servicios damos siempre un espacio para orar por nuestros hermanos que trabajan en los diferentes frentes. De historias que muchas veces usted y yo no conocemos, no nos enteramos, de dificultades, de peligros que usted y yo ni siquiera tenemos noticias, pero que ellos sí en cualquier momento han visto la mano de Dios obrando en sus vidas, producto primero de su poder, de su providencia, pero también de habernos movido el Espíritu Santo a orar por los hermanos. Así que no desfallezcamos, hermanos. Por el contrario, intensifiquemos nuestras oraciones en nuestras casas, al acostarnos, al levantarnos, permanentemente estemos orando por nuestros hermanos que sirven delante del Señor. Bendito Dios y Padre, te agradecemos, oh Señor de los cielos, porque eres tú, el Rey de Gloria, y el único Señor que es glorificado en todo y por todo. Nuestra predicación debe girar en torno a ti, nuestras acciones deben glorificarte a ti, Señor, y solo tú mereces la exaltación plena. Ayúdanos que aunque estemos en adversidad y en dificultad, no nos debilitemos en nuestra fe, sino que persistamos en la oración para que seas fortaleciendo nuestro corazón y guardando a nuestros hermanos. Te damos a ti las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien.